buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de uno de los discos más importantes de la década de los 80s y de la historia del metal, del thrash, del speed. Creo que es el disco más importante, el disco icónico de esta banda. Sí, Slayer, Raining Blood, año 1986. Vamos a analizarlo. Lanzado el 7 de octubre de 1986, producido por Rick Rubin, quien contactó a la banda en un show poco tiempo antes de entrar a grabar, ¿sí? Él fue productor de íconos del rap y del hip hop, como LL Cool o los mega ultra conocidos mundialmente Run DMC. La tapa es una pintura del estadounidense Larry Carroll, pero la banda no le gustaba, ¿sí? De hecho, este disco salió a la luz con el desacuerdo, el descontento de los integrantes, pero obviamente por presión del sello salió a la luz la tapa que todos conocemos. Def Jam era el sello quien lanzó el álbum, una vez más, un sello orientado al rap y al hip hop, y en donde el productor del disco, Rick Rubin, era uno de los cofundadores, ¿sí? Aunque Columbia, ¿sí?, que también es sello, en este caso oficiaba de distribuidora, ¿sí?, y no quería distribuir el disco por acusar a la banda de neonazi, ¿sí?, específicamente por el tema que abre el álbum, Angel of Death, tema que ya vamos a analizar. Finalmente lo terminó distribuyendo Geffen, sí, el sello que, bueno, tiene grandes hazañas en su haber, ¿no? Como Guns N' Roses, Nirvana, independientemente de hacer un juicio de valor, de estas bandas, me refiero a los logros comerciales. Y en relación a esto, en relación a esta acusación de nazis, Jeff Hanneman, que es el principal compositor de este disco en particular, aclaró varias veces que su padre luchó en la Segunda Guerra Mundial, pero por parte de los aliados, y que o sea su padre, tenía medallas de nazis caídos en su casa como una especie de trofeo, ¿sí? Esto despertó el interés de Jeff Hanneman, quien se interesó en relación al asunto, como decía recién, y así nació la canción Angel of Death en alusión a Mengele, ¿sí?, reconocido médico que participó en Auschwitz haciendo brutales experimentos con personas secuestradas. El disco llegó al puesto 94 en Billboard, ¿sí?, sin ninguna difusión masiva, lo cual esto es un grandísimo logro para la banda. Ya metiéndonos en el tema por tema, vamos a analizar el primer track, Angel of Death, intro con cortes típicos del thrash de la época, ¿no? Y aparece un corte rotundo con un grito de Tom Araya que podríamos decir que es uno de los puntos más altos y difíciles de cantar que el chileno estadounidense haya hecho hasta la fecha. Luego deriva en una base 100% thrash speed, y en menos de 1 minuto y medio el tema pasó 2 veces por el estribillo. Esto ya nos da una idea de cómo viene la mano. Se sucede un largo desdoble para volver a acelerar a partir del solo en adelante. Como ya mencionamos, esta canción trata sobre Mengele. Luego pasamos al segundo track, Piece by Piece, y tras una breve intro más cabalgada, ¿sí?, podríamos decir más al estilo inglés, volvemos a ese thrash speed más furioso quizás aún que el tema abertura, que no hace falta la pena decir, creo yo, que Angel of Death, el tema anterior, es uno de los principales clásicos de la banda. Luego llegamos al tercer track, Necrophobic, aún más extrema que la anterior, no da respiro. Con un solo con muchas estiradas y mucho vértigo, más vértigo que inspiración, podríamos decir, que esto es una constante, una tendencia a lo largo de la discografía de los estadounidenses. Luego llegamos a Altar of Sacrifice. Esta canción, o mejor dicho, el riff principal de esta canción, la banda podríamos decir, lo rescató de un viejo tema, ¿sí?, que es de ellos mismos, que se llamaba Ice Titan, y que era de la época del primer álbum, de 1983, ¿sí?, de Show No Mercy, el grandísimo disco Show No Mercy.
Aunque este tema en particular quedó afuera de los temas que finalmente salieron en aquel primer álbum. Bueno, la banda extrajo ese riff principal y luego le dio construcción a esta canción. Líricamente, la banda en este disco se involucra ya más con cuestiones sociales, aunque este tema en particular está quizás más ligado a los discos anteriores. Desacelera el tema hacia el final para darle paso al siguiente track, ¿sí? Así casi sin pausa llegamos a Jesus Saves, un mid-tempo que deriva en una base más trabada y una breve armonización en el riff, para luego llegar a una estrofa 100% thrash speed. La línea vocal se me hace muy similar a Angel of Death. Luego llega Criminally Insane, pequeña intro de batería llevada por el ride, donde el riff comienza a apoyarse, ¿sí?, en ese motivo rítmico. Y acá creo que llegamos al momento de hablar de la gran estrella de este disco, ¿no? Que sin ninguna duda es Dave Lombardo. Una máquina perfecta de golpes, de tempos, de puentes. Si habría que hacer un análisis detallado, minucioso, a nivel individual, sin duda, este hombre es el vencedor. Luego llegamos a la canción Reborn, y el álbum no parece tener respiro, aunque sí lo tiene. Pequeños fragmentos desdoblados van apareciendo y cortes sin segundas vueltas dan aire a un disco corto pero brutal. Y este tema no es la excepción. Pasamos a Epidemic, un perfecto rulo de Lombardo en la entrada de la canción, para un tema que deja traslucir una influencia del hardcore crossover y hasta el punk, si se quiere. Y hacia el final del tema aparece una base cantada más heavy old school para acabar en un solo a puro speed, ¿no? Parece que la banda no puede dejar nunca de lado esta característica. Después llegamos a Post Mortem, gran canción, ¿sí? Podríamos dividirla en dos partes esta canción. En una primera parte, digamos, con más respiro por parte de todos, un riff más heavy, una base rítmica más simple, una voz sin furia, aunque tiene algún grito ahí por el medio, así al estilo Tom Araya, cargado de ira, hacen ver otra cara de la banda. Hacia la segunda mitad del tema parece comenzar otra canción, ¿sí? Brutal speed y hasta con riffs en la línea ya más black metal. Sin pausa llegamos al último tema, Raining Blood. Una breve intro oscura con una atmósfera infernal comienza a fundirse con los tones y posteriormente con el riff introducción para derivar en un clásico inmortal del género, sin ninguna duda. Es un disco donde podemos ver una producción más natural, sin efectos exagerados y una banda más clara en relación a este aspecto, al sonido, si comparamos los dos discos anteriores, ¿no? Hell Awaits y Show No Mercy. Esto podemos verlo sobre todo en la no utilización de reverbs en todos los instrumentos en forma particular. Algo que parecía poco esperanzador en el comienzo, que un hombre que viene del hip hop y del rap produzca un disco de estas características, creo que termina siendo un balance bastante positivo. Aunque a mí en lo personal, confieso, Slayer es una banda que de todas las veces que vi en vivo me pareció una banda mucho más avasalladora, más brutal en vivo que en estudio. Pero destaco la producción de Rick Rubin porque es no se pierde contundencia, pero bastante transparente. Slayer, Raining Blood, 1986.